Chacabuco en Red. Chacabuco en Red. Actualidad, deportes, entrevistas, informes especiales, periodismo de calidad. Chacabuco en Red. Tu diario multimedia. Entra ya a www.chacabucoenred.com y seguinos en nuestra página de Facebook. Bueno, buenas tardes a todos. Arrancamos una nueva transmisión en vivo de Chacabuco en Red, en este caso con un Zoom de A4. Primera vez que hacemos este tipo de transmisión. Vamos a hablar un poco sobre el estudio que hizo Ciudad Creativa sobre accidentes viales en la ciudad de Chacabuco. Nos acompaña Andrés Segura, que es director del Observatorio de Ciudad Creativa, Jessica Milione también de Ciudad Creativa, y estamos con Pablo Rojas Díaz, que es director nacional del Observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, a quien también le agradecemos estos minutos para con nosotros. Bueno, empecemos, Andrés, contándonos un poco cómo surge el proyecto y bueno, algunas de las conclusiones que han tenido con este estudio que han hecho. Primero, gracias a ustedes por la invitación para hacer la nota, gracias a Pablo, que hoy puede estar presente aquí en Chacabuco, y bueno, en el marco de una serie de investigaciones e iniciativas que llevamos a cabo a lo largo de esta pandemia. Una de ellas fue el estudio de la actividad económica y comercial de Chacabuco, el estudio de la actividad física y los efectos de la pandemia, y además otro trabajo que venimos haciendo sobre violencia de género. También decidimos hacer foco en la investigación de la cantidad de accidentes de tránsito que ocurrieron en Chacabuco, como lo hacemos habitualmente, pero con un enfoque diferente desde el 20 de marzo de este año hasta el 31 de julio, a raíz de las distintas medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Y ese periodo de tiempo lo comparamos con su similar periodo del año 2019 para sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, hubo un aumento de un 12% de accidentes de tránsito durante las mañanas y las tardes de ese periodo de tiempo que hablábamos. Hubo un aumento muy llamativo, nos llamó mucho la atención la disparada de accidentes de tránsito que hubo en julio de este año en relación al año pasado. Veíamos viendo cómo los accidentes de ese mismo tiempo en el 2020 venían muy por debajo del 2019, desde marzo, y vimos que en junio se igualó la marca, y en julio aumentaron en un 105,4%, teniendo en cuenta que en Chacabuco hay una serie de medidas que restringen la circulación de las personas, y teniendo en cuenta además, por ejemplo, como una actividad tan importante como es la educación formal presencial, que hoy no está autorizada, y nos preguntamos qué hubiera pasado en Chacabuco si este tipo de actividades numerosas que hacen circular muchas personas por las calles de Chacabuco hoy estuvieran vigentes, qué pasaría con estas cifras. Y en términos generales, los accidentes en ese periodo de tiempo en relación al 2019 solo mermaron en un 8% si tomamos todos los periodos del día. Entre otras de las conclusiones, hubo un aumento de accidentes donde solamente hubo vehículos que tuvieron daños materiales. Por supuesto, en los horarios de circulación como la noche o la madrugada, la cantidad de accidentes de tránsito disminuyeron, lo que es lógico porque sabemos que la restricción, la circulación en ese momento no está permitida, pero llamativamente, muchos de los accidentes que siguen ocurriendo a la noche fueron contra autos que están estacionados en la vía pública. Eso es un dato a tener en cuenta, y gracias a medios como el de ustedes, Emilio, que están siempre en el lugar de los hechos, pudimos hacer este trabajo que seguramente ahora Jessica nos podrá comentar. Hemos contabilizado también la cantidad de personas que debieron ser trasladadas al hospital, que en definitiva fueron menos que el año pasado, pero hubo un aumento entre las que fueron trasladadas al hospital de la cantidad de personas que tuvieron lesiones leves. Gracias a Dios no tuvimos ningún fallecido en ese periodo de tiempo, pero sí hubo o se dieron 2 fallecimientos en el primer semestre antes de la pandemia, en el mes de enero, como ustedes muy bien saben, que es el vecino, uno de ellos fue Joaquín de Cunto, que murió luego en el hospital, y otro vecino que perdió la vida instantáneamente en la puerta del Polideportivo Municipal. Jessica, ¿cómo fue la metodología que implementaron para llevar adelante este estudio? Ante nada, buenas tardes a todos. Nosotros lo que hacemos siempre con Ciudad Creativa es tomar el relevamiento de los datos para, a partir de esos datos, establecer ciertos parámetros y estadísticas, y en base a eso sacar conclusiones.
En este caso, a falta de datos oficiales o estadísticas por parte de los órganos competentes, nosotros lo que hicimos fue relevar los medios de comunicación, como el de ustedes, accidente por accidente, mes a mes, día a día. Lo fuimos consolidando en una planilla de Excel, sacando la mayor cantidad de datos posible a raíz del buen relevamiento que hacen los medios de comunicación, así que en eso le debemos agradecer los momentos del día en que sucedieron, los vehículos involucrados, las personas involucradas, si fueron trasladadas al hospital, con qué tipo de lesiones fueron trasladadas, para a partir de esos datos obtener ciertas conclusiones. No sé si con eso respondí tu pregunta o necesitas... Sí, no, sí, claro. Quería preguntarle a Pablo, en base a eso que decís que hay que relevar sobre lo que los medios de comunicación publican, ¿qué pasa en otros municipios? O si tenés idea de si en otros lados los municipios toman estas estadísticas, porque me imagino, uno se pone a pensar que no es buena publicidad para un municipio decir cuántos accidentes hubo, cuántos heridos, digamos, si se aumenta la cantidad de accidentes, digamos, algún problema hay en las políticas de control y de ordenamiento urbano. Pero digo, ¿qué referencia tenés de lo que pasa en otros municipios? Buenas tardes a todos y todas, gracias por la invitación. Mira, en realidad es importante entender que no es ni mala ni buena la información, si la información es nada más que el reflejo de la realidad, y normalmente tiene que ver con consecuencias, es decir, no es la causa. Esto es o por la inacción o por la acción desacertada, digamos, es un resultado. Lo que ocurre en siniestralidad vial. Cabe aclarar que no hablamos de accidentes básicamente porque son prevenibles. Con respecto a lo que me contabas recién, sería interesante que la política tiene que entender, de hecho la Agencia Nacional de Seguridad Vial es el reflejo de un esfuerzo social importante, creado ya en el 2008, a raíz de una tragedia como la de Ecos, el micro que fue embestido por un colectivo, por un camión que el conductor estaba alcoholizado, murieron varios chicos y maestros. A raíz de eso, la Agencia Nacional de Seguridad Vial es el organismo que hoy en la Argentina recaba datos de una forma científica, y esto tiene que ver con un método que está desarrollado internacionalmente. ¿Qué hacen otros municipios? Bueno, en principio, tomarse seriamente el tema es, en principio, generar lo que se llama una mesa de datos. ¿Sí? Los datos, entiendo el esfuerzo que hacen los chicos, tanto Jessica como Andrés, que creo y entiendo que son parte de un equipo mucho más importante, y es realmente admirable hacer el esfuerzo que hacen de recabar datos a través de lo que tienen a mano, y obviamente lo que tienen a mano son los medios. Una mesa de datos metodológica que le sirve a un municipio, a un intendente para tomar decisiones, está relacionada con la participación de las tres fuentes fundamentales de información, que es salud, policía y acciones de intervención como puede ser tránsito o bomberos. ¿Sí? Eso es el mecanismo de recolección de datos metodológicamente que debe aplicarse. Por supuesto, ante la inexistencia de datos, o por lo menos la no publicidad de datos, la sociedad de por sí sale a buscar respuestas en ese sentido. Lo malo es que se tomen decisiones en seguridad vial en un municipio donde se supone hay una cercanía con la comunidad más sencilla de gestionar, o por lo menos de conversar, y que se tomen decisiones en base a ausencia de datos. Eso es, te diría, tan irresponsable como no tener datos. ¿Sí? Yo siempre digo y entiendo la problemática que tienen los intendentes en general cuando hay un reclamo social muy fuerte. Entonces, muchas veces, y voy a dar un ejemplo nada más, a veces poner un lomo de burro, mal llamado lomo de burro, ¿sí? Requiere, no sé, juntar X cantidad de firmas, y lo sorprendente es que para sacarlo requiere más o menos la misma cantidad de firmas. ¿Sí? Entonces, eso no es planificación, eso es una respuesta que reactiva. ¿Sí? Lo que se requiere en seguridad vial es proactividad. Y estos chicos, la verdad que lo que están haciendo es interesante. Entiendo que toda la información que está dando serviría inicialmente para planificar algunas cuestiones que tienen que ver con el control o algún tipo de intervenciones. Hay miles de intervenciones probadas en Argentina y en ciudades del tamaño, o municipios del tamaño de Chacabuco, tanto económico como demográficamente hablando.
¿Hay algún pedido de la agencia a los municipios para que brinden estadísticas e información, o ustedes se manejan con esos canales que decías que deberían ser los naturales, digamos, policía, salud, tránsito? En realidad, en Nación, que es la Agencia Nacional de Seguridad Vial en este caso, recibe datos, ¿sí?, a través de los organismos provinciales. Es decir, nosotros recibimos por la provincia de Buenos Aires, a través de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, que tiene un observatorio de seguridad vial, y los municipios, juntos con el observatorio, son los que coordinan lo que es el relevamiento de información. No estoy en condiciones de afirmar que el municipio esté o no proveyendo datos al observatorio provincial, porque ese dato no lo tengo, pero si lo estuviera, normalmente lo mejor en este caso es que los publicite, digamos, ¿no? Porque además, mira, una de las cuestiones más importantes de seguridad vial tiene que ver con que es un problema que es atribuible a todos. Es decir, acá la responsabilidad, por supuesto, hay una responsabilidad directa que tiene que ver con el control y fiscalización, que eso es indelegable. Ahora, todo lo demás que tiene que ver con responsabilidad, créeme que es parte de todos y cada uno. O sea, de mi parte estará usar el cinturón y el casco, no exceder los límites de velocidad, etc. Por otro lado, que me controlen, pero también hay un montón de decisiones, como hacer o no una limitación de velocidad, zonificar, generar algún tipo de mecanismo de división de tipo de vehículos, por ejemplo, para bicicletas. Ese tipo de cuestiones son las que tiene en su poder, digamos, o responsablemente el municipio para llevar a cabo. Pero, insisto, es un actor más. Entonces, es una oportunidad interesante porque es un tema en el cual la interacción con la sociedad en general abre puertas en todo sentido. Por supuesto que es complejo, estamos hablando de tragedias, ni más ni menos. Pero, y a raíz de esta pandemia, sabemos que, como el coronavirus, la seguridad vial fue en 2010 decretada como pandemia mundial por la Organización Mundial de la Salud. Y para esto no va a haber vacuna. O sea, no hay vacuna para la seguridad vial, ni la va a haber. Pablo, con Entonces, respecto, perdóname que te corte, con respecto al estudio que hicieron los chicos, hiciste el prólogo, ¿qué nos podés comentar sobre este trabajo que han realizado? un poco lo que hablaba del prólogo, lo interesante que tiene que ver contar con información. Si hay algo que ha demostrado la pandemia del coronavirus es que teniendo información uno puede planificar cuestiones. Por ejemplo, saber la cantidad de camas que ocupa la inseguridad vial. Vos sabés que cada vez que hay un siniestro vial es altamente probable que el municipio sufra a través del hospital municipal, en el caso de que lo tuviera, pero si no el hospital provincial en el caso de otros municipios, sufre esa presión. Es decir, hay un montón de recursos que se van, primero porque es una emergencia, segundo porque el tratamiento es específico, etc. Entonces, contar con información es clave para paliar esta enfermedad que, como te dije, no va a haber vacuna, que es la inseguridad vial. Es una enfermedad social. El caso de los chicos, loable el esfuerzo, loable es lo que decía recién Andrés, poder identificar la problemática, porque si el Estado no lo aborda, que la sociedad empiece a poner sobre la mesa el tema de poder discutirlo, poder reclamar, ¿sí? El Estado va a terminar haciéndolo y tomando decisiones, no cabe duda. Por eso yo lo alababa al trabajo. Andrés, una vez hecho este relevamiento, han hecho estudios sobre distintas cuestiones de la vida comunitaria de Chacabuco. ¿Esto es presentado a la municipalidad? ¿Cómo lo manejan una vez terminado este relevamiento? Porque son, como decía Pablo, datos interesantes para planificar cuestiones de organización en lo que respecta, en este caso, al tránsito. El municipio es un denominador común. Nosotros cada trabajo que realizamos siempre lo ponemos a disposición del Estado municipal y después, independientemente de la temática que se aborde, es a las instituciones o al grupo de vecinos que se lo hacemos llegar en la medida del interés que puedan llegar a tener en el mismo. Como recién decía Jessy, se hacía referencia, no sabemos si el municipio los datos los tiene o no sabemos si los tiene y no los comparte, quizás para no evidenciar esta problemática. Nosotros en varias ocasiones habíamos presentado en el Consejo Deliberante una serie de medidas que tenían que ver con el primer plan de seguridad vial urbana que se da en el 2017, que era el estado de situación del tránsito de Chacabuco con sus variantes, y una serie de 10 medidas que hacían al control, a la formación y acciones, como contaba Pablo,
que hagan intervenciones urbanísticas en la ciudad de Chacabuco que sean de bajo costo y fácil implementación y que le permitan al municipio, sea la gestión que sea, poder llevarlas adelante. Hasta el día de la fecha nosotros lo hemos puesto a disposición, no hemos tenido respuesta, seguimos insistiendo en ello. El tema de la recolección de los datos, como Pablo decía también, fue una de las tantas propuestas que nosotros tuvimos y seguramente se compartirá en placa una de las planillas que nosotros proponemos para que todos los servicios públicos que intervienen en un accidente de tránsito, la policía, el Hospital Municipal del Carmen, Tránsito o el área de seguridad vial de Chacabuco, puedan recolectar la mayor cantidad de datos posibles y que esos puedan ser trabajados en esa mesa de estado de situación que Pablo dice, para que el área municipal correspondiente, a la hora de evaluar una medida determinada vinculada al tránsito, lo puede hacer en base a un criterio metodológico, con un criterio racional, y que no sea simplemente por una situación de urgencia, que sea algo planificado y que eso nos permita a los chacabuquenses, por supuesto, poder respetarnos en el hecho de poder circular en el tránsito de la ciudad. Y además, no solo está en juego la vida nuestra y de los terceros y la integridad física, sino también los recursos públicos que destina el hospital, por como decía Pablo y Jessica, que es el Estado público, el Estado quien llega hacia el lugar de los hechos, y independientemente de si ese accidentado o accidentada tenga una obra social, el que primero llega al lugar de los hechos es el Estado. Jessica ahí con el equipo hicieron una investigación sobre los costos que le lleva al Estado una persona accidentada. Bueno, si Jessica lo quiere explicar, son datos a tener en cuenta en términos económicos, y más en este estado excepcional de la pandemia, con la ocupación de las camas. Sí, Jessica, ¿podés contarnos brevemente eso? ¿Cuánto le cuesta al municipio un accidentado, un accidente? ¿Depende de la complejidad? Sí, depende mucho de la complejidad. Nosotros tomamos como base el nomenclador para hospitales públicos descentralizados de septiembre del año 2019 y lo actualizamos obviamente al día de la fecha porque los costos son otros. Uh-huh. No podemos determinar con exactitud cuánto le sale al Estado municipal por precisamente la falta de información, pero sí un estimativo y teniendo en cuenta la cantidad de lesionados y la gravedad de cada una de las lesiones, varía para el 2020 hasta ahora va gastado casi $500,000 de pesos en lo que es el tratamiento. Obviamente es un estimativo, porque no podemos determinarlo con certeza. Se tiene en cuenta la ambulancia que se presenta en el lugar, que va con médico, el traslado al hospital, la atención en guardia, si le tienen que suministrar algún medicamento, realizar alguna radiografía, si requiere internación, cuánto tiempo de internación requiere, si es de 1 a 5 días o si es más. Y en las lesiones graves ya es mucho más complejo y bueno, interviene lo que es la unidad coronaria y la unidad de terapia intensiva. Pero bueno, a falta de esos datos no podemos determinar con exactitud, pero sí sabemos que muchos de los lesionados con traumatismo y lesiones graves mínimamente han ocupado un espacio en el hospital municipal y justo en este marco de pandemia que se está tratando de no saturar al sistema sanitario, es un dato a tener en cuenta. Uh-huh. Pablo... Más allá de los números económicos, ¿no? Sino de... En base a eso que decía Jessica, queda más que claro que el tránsito y la seguridad vial es un problema de todos. Mucha gente dice, bueno, yo si no uso el casco es un tema mío, pero no termina siendo un tema de uno, porque $500,000 de pesos en Chacabuco en lo que va del año es muchísimo dinero que podía haberse invertido en otra cuestión, en otras cosas. Sí, a ver, nada, si alguien dice que no uso el casco es un tema mío, sinceramente es no reconocer en realidad que vivimos en un colectivo social, en una comunidad. Imagínate, o sea, pensá solamente, digo, no, vamos a pensar nosotros, en nosotros mismos. Digo, si yo no uso el casco y digo eso, me pongo a pensar un poco, y quizás mi vieja, también es un tema de ella que yo no use casco. O mis hijos, también es un tema de mis hijos, si yo no uso casco. O de mi esposa, de mi hermana. Es decir, imagino toda la gente que va a sufrir si me pasa algo, y que seguramente si no uso casco, la probabilidad que se agrave es muchísimo más alta. Casi el 85% más grave un siniestro vial sin casco para un motociclista, incluso a baja velocidad. Así que, en realidad,
decir que es una responsabilidad de todos, a veces en nuestro país se entiende mal, ¿viste? Es una responsabilidad de todos y es una responsabilidad entonces de nadie. Y no, la responsabilidad que me toca es mía. En mi caso, yo como ciudadano, como conductor, como peatón, como ciclista, no conduzco moto, pero de hacerlo también tengo mi responsabilidad por ese lado, y por el lado de lo que me toca como funcionario público es, de alguna manera, establecer, como manejo datos, es establecer todo tipo de conclusiones e indicadores que lleven a tomar decisiones inteligentes por parte de quienes tienen la capacidad de decidir. Pero de verdad te digo, el impacto de una persona siniestrada excede por mucho la individualidad. Es un tema de salud pública, es más o menos lo mismo que el coronavirus, digamos. Exacto. Y vos fíjate que es interesante también, hay algo que decir respecto de la responsabilidad que han tenido los argentinos. Es mucho más fácil encontrar un motociclista usando un barbijo que usando un casco. Y es una locura, créeme que es una locura. Es altamente probable que no te contagies de coronavirus en moto, pero bueno, si te caes sin el casco, obviamente, y además tiene que estar bien abrochado, es altamente probable que tengas consecuencias muy, muy graves. Andrés, como para ir cerrando, quiero preguntarte dos cosas. La primera es si además de estos análisis que han hecho o de este estudio cuantitativo, si también hay algunas propuestas, mencionabas 10 que habían hecho, pero digo, en base a esto, si van a volver a insistir con algunas propuestas para mejorar todo esto. Y la segunda es si hicieron algún análisis o reflexión sobre esta cuestión que llama mucho la atención, el comparativo de julio 2019 sin pandemia y julio 2020, donde han crecido y se han casi duplicado los accidentes de tránsito en Chacabuco con restricción horaria de circulación. Sí, concretamente, seguimos trabajando siempre en este tipo de medidas que sean de intervención urbanística, que hagan y que coadyuven a la seguridad vial. Ahora estamos trabajando junto a la Cámara de Comercio de la ciudad de Chacabuco en un proyecto vinculado a las bicisendas, vinculadas a lo que es todo el sector industrial de Chacabuco. Más que nada es pensarlas, porque ahí también hay otro dato llamativo, que aumentaron la cantidad de accidentes que involucran bicicletas, pero no solamente por la problemática de que puedan estar vinculadas en un accidente, sino también por el hecho de empezar a fomentar el uso de la bicicleta, que es un vehículo saludable, bueno, que obviamente es sumamente económico, que nos hace bien a la salud. Y con relación a ese tipo de propuestas, estamos trabajando en otras iniciativas vinculadas a la violencia de género, vinculadas al sector productivo, vinculadas al sector laboral. Nos llama mucho la atención el tema de las fuentes de trabajo de la ciudad de Chacabuco. Tenemos que hacer hincapié en pensar un nuevo sector industrial planificado, nuevas generaciones de energía para la ciudad. Son todas cuestiones que nos hacen pensar en un futuro muy cercano, no tan lejano, que nos permita generar condiciones para la generación de puestos de trabajo. Así que seguimos trabajando en ese aspecto y estamos culminando un trabajo sobre violencia de género en base a un relevamiento que realizamos con una agrupación de Rawson, que es Jacarandá, que pronto estaremos junto a ellas difundiendo estas estadísticas, un trabajo, un relevamiento que se hizo, y bueno, lo hacemos en el afán de dejarle a Chacabuco lo que Chacabuco a nosotros nos dio en nuestra instancia de formación. Y el análisis sobre el comparativo de los accidentes entre año y año. Preocupante. Vos bien lo dijiste, un 105,4% representó el aumento de accidentes de tránsito en un contexto donde la escuela, por ejemplo, todavía no está autorizada de manera presencial, donde no hay actividad deportiva. Vos fíjate que en el trabajo que está a disposición en nuestra página, y si pueden compartir la placa, van a ver las referencias horarias que tuvo Chacabuco en cuanto a la circulación. Gracias a la tarea que hacen ustedes y a otros colegas pudimos ver los diferentes puntos horarios en el cual sonaba la sirena de los bomberos que nos marcaban que ya teníamos que quedar en nuestras casas. Y también permitime destacar, Emilio, que gracias a la labor que hacen ustedes de la página, junto a otros colegas también, ¿vos te acordás que en una época los vecinos de Chacabuco salían atrás del camión de bomberos hasta la ruta para ver de qué se trataba el accidente cuando sonaba la sirena? Bueno, hoy eso ha sido suplantado por el trabajo que ustedes hacen desde las páginas de poder recolectar la mayor cantidad de información posible. Eso es un dato que me parece que es llamativo, porque eso generaba un riesgo muy grande, salir como loco atrás del camión de bombero para
para ver qué ocurría. Bueno, gracias a ustedes, hoy ese riesgo ya no se corre. Por supuesto, la tarea de ustedes es riesgosa porque hoy te veíamos que estaban ahí en un incendio, bueno, van con todos los recaudos, pero bueno, ojalá Chacabuco avance en la creación de una verdadera oficina para poder relevar, o mejor dicho, para poder procesar estadísticas. Nosotros seguimos insistiendo con eso, con estas 10 iniciativas, y por supuesto, volvemos a poner a disposición de Chacabuco estos números, esta iniciativa y nuestro capital de trabajo que lo hacemos por el amor que le tenemos a Chacabuco. Andrés, Pablo y Jessica, muchas gracias por estos minutos para con Chacabuco en Red. Gracias. Gracias. Chacabuco en Red. Chacabuco en Red. Actualidad, deportes, entrevistas, informes especiales, periodismo de calidad. Chacabuco en Red. Tu diario multimedia. Entra ya a www.chacabucoenred.com y seguinos en nuestra página de Facebook.